Cerrando audio. Ok, voy a compartir entonces el audio a ver si se escucha. Octavio, estás muteado. Diversos medios electos e impresos. También fue algo muy interesante de la revista Ritmo. Bien, creo que ya están listos. Bueno, pues muy bienvenida a esta continuación de la Ciudad de las Montañas de la Locura en su cuarta edición. El día de hoy pues, estamos en la recta final, pero no queríamos terminar esta semana de festejos sin tocar un tema que es muy interesante y muy importante para la literatura de horror, que es pues básicamente la presencia de la mujer dentro del género. Para eso tenemos el gran placer de tener invitada a la escritora Lola Ancira, que ha publicado algunos libros muy padres, muy interesantes. Por ejemplo, bueno, el último en el 2018, El Bal de los Monstruos, que es una muestra de literatura entre fantástico dark muy interesante, que les recomiendo mucho. Y además tiene por ahí publicado Fusilada de Óbitos en el 2013, además de su participación en la antología del Gabinete de Historias Extraordinarias, antología de cuentos fantásticos de 2019, y pues una diversidad muy interesante de cuentos, ensayos y etcétera, reseñas literarias, perdón, en diversos medios electrónicos e impresos. También por ahí un número muy interesante de la revista Ritmo, dedicada al imaginario fantástico mexicano, su volumen número 2, que vale mucho la pena mucho de ver. Bueno, de hecho se puede consultar en línea. Entonces, pues sin mayor preámbulo, los dejamos con Lola Ancira y su conferencia Maestras del Horror y lo Fantástico. Adelante, Lola. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Y para mí es un placer formar parte de su ciclo por primera vez y espero que me inviten después de nuevo. Y sobre todo hablar de lo que más me gusta, que son las escritoras que se enfocan en el género de lo fantástico y del horror. Entonces, pues les voy a hablar de algunas escritoras cuya obra se inscribe en estos géneros y que son, en mi experiencia como lectora aficionada de horror al horror y lo fantástico, algunas de las más sobresalientes. Dado que será un poco el tiempo que tengo para escucharla, sin afán de profundizar en los aspectos teóricos de estos géneros, comentaré de forma muy resumida qué es lo que queremos cuando hablamos tanto de horror como de lo fantástico. En cuanto al horror, yo uso este término y el de terror indistintamente. Y esto es, en esencia, porque ambos provocan miedo o angustia, aunque el horror suele asociarse con acontecimientos o hechos paranormales y con reacciones físicas. Y el terror se asocia mucho más con los nuevos sentimientos.
con la anticipación emocional, digamos, de un hecho terrible, con el suspenso, que es precisamente la expectativa de que algo malo va a suceder. Y en cuanto a lo fantástico, en sus historias se presenta un fenómeno insólito que no puede explicarse, perdón, mediante las leyes del mundo o de la realidad dentro de esta. Y entonces hay una acción de lo sobrenatural que genera ambigüedad, duda o extrañeza tanto en los personajes de la historia como en el propio. Y pues una de las particularidades de lo fantástico es justamente la mirada de la extrañeza. Y pues, como ya les mencioné, pues no voy a hacer como un listado de investigación súper exhaustivo, pero aparte de lo que les voy a mencionar en unos minutos más, les recomiendo muchísimo el texto que se acaba de publicar en la revista digital de Tierra Adentro que yo escribí y que es sobre escritoras mexicanas que escribieron fantástico y ciencia ficción. Lo titulé Imaginario Femenino en México y ahí van a encontrar un análisis mucho más pormenorizado que va desde el siglo XVII, perdón, con la obra de José Juan Inés de la Cruz hasta autoras de la actualidad. Y en las autoras más actuales, por ejemplo, tenemos Elena Vargas, que es del 78 de la Ciudad de México, cuya obra indaga en lo fantástico específicamente, o Andrea Chapela también, por ejemplo, que ella es del 90, es mucho más joven, y ella se enfoca más en ciencia ficción. Y la búsqueda literaria de ambas es sumamente original, al igual que el método de la escritora. Y es también muy excepcional tanto en temas como en tratamiento. Entonces les voy a dejar la liga por aquí para que puedan visitar el texto. Y bueno, en una especie de intento de recorrido histórico, ¡ay! Tuve un accidente. Perdón, ya volví. Pequeños problemas técnicos, pero no pasa. Tengo una cosa improvisada aquí para mi cámara. Listo, ya, perdón. Bueno, regresando. Sabemos que así como la historia, con H mayúscula, está escrita por el hombre blanco heteronormado, el canon literario también está conformado en su inmensa mayoría por escritores privilegiados. Y por fortuna en los últimos años se ha revalorizado la obra de escritoras que fueron invisibilizadas por el mero hecho de ser mujeres o por los temas que tocaban en su escritura, que por lo general eran temas intimistas y considerados como bajantes. Y me parece que ahora estamos justo en la cumbre de esta apertura porque hay diversas editoriales, espacios culturales y medios de comunicación interesados en lo que las escritoras estamos haciendo actualmente. Y lo que me parece todavía más interesante es que esta mayoría de obras se inscribe precisamente en los géneros de lo fantástico, del horror y también de la ciencia ficción. Y esto ha dado pie incluso que surgen términos como el nuevo boom latinoamericano femenino, por ejemplo, justo porque son las escritoras latinoamericanas las que han estado ganando mucho más espacio de reconocimiento. Y aquí les voy a mencionar algunas que yo creo que son esenciales para conocer su obra actualmente. Tenemos a tres ecuatorianas, a María Fernanda Ancuero, con su libro de Cuentos Escuela de Gallos. También está Solange Rodríguez Papé, con La Primera Vez que vi un fantasma, que también es un libro de cuentos. Y Mónica Ojeda, con su novela Nefando. Ella ha estado presentando mucho esta novela porque la reeditó Almadía hace poco. Entonces también hemos tenido la oportunidad, gracias a la pandemia, a escuchar a estas autoras y conocerlas como más de cerca y que nos hablen directamente de su obra, que es otra de las cosas que ha permitido lo virtual en estos tiempos, como esta charla también ahorita desde la Ciudad de México. Y tenemos también, por ejemplo, las argentinas Samantha Schweblin con su novela Kentucky, y a Mariana Enríquez con nuestra parte de noche. Mariana Enríquez es como la escritora de género de horror actual. De ella les voy a hablar un poquito más adelante. Y bueno, en cuanto a México, podemos nombrar escritoras como Guadalupe Nettel con su primera novela titulada El huésped, o su libro de cuentos Pétalos y otras historias incómodas. Y también, por ejemplo, Daniela Tarazona con su novela El animal sobre la piedra, que se inscribe sobre todo en fantasía. Y bueno, para hacer un recorrido como cronológico breve, un poco más atrás,
Podemos empezar con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, que se publicó en 1818. Y pues este libro va etiquetado de gótico, como horror y también como la primera novela de ciencia ficción. Y esto es porque la búsqueda de Víctor Frankenstein, el protagonista, es el principio de la vida. Y a través de sus historias desarrolla un método eficaz, de sus estudios, perdón, desarrolla un método eficaz usando la tecnología para infundir vida a través de la energía a un cuerpo formado por diversas partes de cadáveres, tanto de humanos, que son de criminales muertos, como de animales. Entonces, este hecho es el que hace precisamente que se inscriba en el género de ciencia ficción. Y cuando Víctor logra su propósito, se da cuenta de la atrocidad que logró y huye abandonando a su criatura. Y desde entonces vive abrumado por la culpa, mientras su criatura de aspecto monstruoso queda por completo desprotegida. Y este monstruo, tras mostrarnos que su finalidad es ser aceptado por los humanos, comienza a aprender el lenguaje y a leer, y resulta que es mucho más humano que su propio creador, que lo abandonó a su suerte. Y el monstruo tiene una base de bondad moral y también es compasivo, y solo busca pertenecer y ser querido, pero tras ser rechazado y maltratado se enfoca en la venganza hacia su creador. Aquí también lo que ocurre es que muchas personas juegan como con las historias de las películas, que son interpretaciones de directores y de guionistas, y la historia casi siempre muestra al monstruo como el ser malvado de la novela o de la película, cuando en sí el malvado sería Víctor, que es quien lo crea y lo abandona después. Y precisamente por este abandono es la penitencia de Víctor Frankenstein, quien no tiene un castigo por resucitar un cadáver o darle vida a un cadáver, sino por abandonar a su creación. Y ahí viene como otra interpretación u otra lectura de la novela, que es la de la búsqueda del padre ausente. Y bueno, ya en la época victoriana nos vamos con Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, que se publicó en 1847. Esta es la historia, así súper resumido, es la historia de dos familias que viven en la zona que comprende la granja de los Tordos y Cumbres Borrascosas. Y en la granja de los Tordos viven los Eaton, y en Cumbres Borrascosas viven los Earnshaw. Y entonces hay una serie de encuentros y desencuentros, también hay funerales y bodas entre estas dos familias, y pues bueno, esa es como la historia muy resumida. Y también en un momento más les voy a decir por qué es importante mencionar a Cumbres Borrascosas. Uno de los personajes protagónicos es Hedley, que pertenece a la familia de los Earnshaw. Él llegó a Cumbres Borrascosas siendo un niño muy pequeño y fue adoptado por el patriarca, que fue a la ciudad, y de regreso llegó con las compras y con un niño chiquito, muy sucio. Y cuando el patriarca muere, no concluye su responsabilidad de crianza para con el niño que adopta y lo deja a merced de su primogénito, que es Hindley. Y pues Hindley es abusivo con Hedwig y lo destituye hasta dejarlo como un mero mozo sin la oportunidad de heredar ni de supervivencia. Hedwig es descrito por la nana que cuida a los niños cuando quedan huérfanos, como un demonio. Y esto es en referencia meramente a su físico, porque pues el niño es poco, bueno, es como, dicen que es oscuro en cuanto a su piel, denotando que es moreno, y también que es poco agraciado, y más comparado con los hijos de sangre de Earnshaw, que son rubios y de ojos de color. Entonces, Hedwig, que es escrito como demonio, hace amistad con Catherine, que es la otra hija del padre que murió, la hermana de Hindley, pero ella también termina por rechazarlo. Entonces, este niño se vuelve violento, irrespetuoso, y su sufrimiento lo hace cada vez más vengativo y cruel, porque recibe el rechazo de todos. Heathcliff es como un prototipo del antihéroe en esta novela gótica, que los voy a mencionar más adelante. Luego tenemos a Louisa May Alcott. Ella es conocida por ser la autora de la novela Mujercitas, pero unos cuantos años antes publicó la novela Un susurro en la oscuridad, en 1863.
Y esta novela es considerada un thriller gótico donde la protagonista está confinada en una habitación y no puede salir porque hay un médico que la está resguardando y la tiene pues drogada o sedada continuamente. Después publicó Mujercitas y casi 2 décadas después publicó El espectro de la Bada en 1887, que es una novela sobre fantasmas y muerte que se desarrolla durante una época navideña. Entonces, Alcott, aparte de Mujercitas, pues tiene estas 2 novelas que se inscriben en lo gótico y también en el terror. Ya en el siglo XX tenemos a Shirley Jackson, que sí se las quiero mencionar porque La lotería para mí es un cuento formidable y también muy terrorífico. Publicó precisamente el libro La lotería en 1948 y el cuento brutal que le da título a esta obra se podría inscribir en lo que consideramos actualmente como horror folk. Tenemos una comunidad pequeña y cerrada, sin características peculiares aparentemente, pero que tiene una tradición espeluznante, una tradición anual espeluznante en la que todos deben participar, niños, mujeres, hombres, cualquier habitante. Y no les voy a decir más, pero por favor léanlo. Y es una tradición aparte anual y fatal. Entonces quizás se pueden imaginar de qué va un poquito. Y pues después de publicar este libro, la autora incluso recibió cartas donde la amenazaban por haber escrito algo tan fuerte y tan terrorífico, y le decían, ¿por qué si eres mujer no escribes de lo que escriben las mujeres, no? Entonces también me recuerda que actualmente hay muchas personas que dicen, es que las mujeres están escribiendo de cosas muy descarnadas y horrorosas. No, aquí tenemos el vivo ejemplo, ¿no? Hace décadas que las mujeres escribimos de cosas que no nada más son temas considerados femeninos. Después tenemos a Inés Arredondo ya en el plano nacional. Les estoy haciendo así como les comentaba al principio, ¿no? Como un listado muy general. Porque si no, no me va a dar tiempo, pero pueden checar el enlace del texto que les digo que escribí sobre Fantástico Mexicano, y también ahorita les voy a hablar de más autores. Bueno, Inés Arredondo tiene un libro de cuentos que a mí me parece el mejor, que es Dios Subterráneo, publicado en 1979. Y Arredondo se enfoca en especial en lo destructiva y violenta que puede resultar la pasión en cualquiera de sus facetas. Y también se enfoca en imágenes siniestras. El mejor ejemplo de esto son 2 de sus cuentos más breves, Orfandad y Apunte Gótico. Y son textos muy contundentes que engloban lo siniestro y lo terrorífico, y que son simplemente impresionantes porque me parece que ninguno de los dos pasa de las 2 cuartillas, y desde el inicio, o sea, una inicia describiendo a una niña que no tiene extremidades, es una niña amputada después de un accidente, y en el otro también desde la visión de una niña conocemos lo que está sucediendo, y la niña está en una escena donde la única iluminación es una vela, y ella está observando el cuerpo de su padre, que no sabemos si es un cadáver o si tiene vida. Entonces también la ambigüedad está súper presente en las dos, porque en Orfandad no queda muy claro si todo es un sueño de la niña o si es una alucinación. Entonces, estos dos juegan muy bien con los temas centrales que trabajó Arredondo. Y luego tenemos, por supuesto, a Amparo Dávila, que no podía faltar, quien es la maestra por excelencia del cuento fantástico en nuestro país. Ella solía retratar a personajes, sobre todo femeninos, sometidos a la hegemonía y a la violencia masculina, y en cuanto a los escenarios, son casi siempre cerrados e íntimos, como el hogar o la cocina. Sus ambientes son por lo general sórdidos y oscuros e incluso oníricos, y suele describir sucesos terribles, como muertes o trastornos vinculados con la locura, y también juega mucho con la indeterminación. Los mejores ejemplos de esta indeterminación son, bueno, se da sobre todo en 2 cuentos, en el huésped y en Moisés y Gaspar. Y en el huésped tenemos una criatura misteriosa que llega a invadir el espacio íntimo de una familia pequeña que vive fuera de la ciudad.
pero llega a trastocar todo y finalmente transforma también la forma de comportarse de las dos mujeres que habitan ahí, hasta llegar a los padres. Y en Moisés y Gaspar tenemos la historia de un hombre que hereda a dos criaturas del hermano. Y digo criaturas porque en el cuento nunca se especifican si son perros, gatos o qué son. Pero estas criaturas tienen características humanas, como poder llorar, tienen caras, por ejemplo, ¿no? O rostros, y tienen algunas características humanas, pero aún así son seres que se echan en el suelo, perdón, y que tienen también características muy animales. Entonces nos deja Dávila en la ambigüedad y en la libre interpretación del lector. Y de ambas autoras, tanto de Dávila como de Inés Arredondo, pueden encontrar sus cuentos reunidos en publicaciones del Fondo de Cultura Económica, que yo creo que también sería la mejor forma de leerlas, teniendo sus antologías de cuentos. Y bueno, les quiero hablar también de dos autoras que leí recientemente. Bueno, Mariana Enríquez ya la había leído con anterioridad, pero acabo de leer su novela, Nuestra parte de noche, que es impresionante. Pero primero les voy a hablar de una autora rusa que también acabo de leer y que se llama Anna Starovich. Ella publicó su primer libro de cuentos esencialmente fantásticos en el 2005. El libro se titula Una edad difícil y ha sido toda una revelación para la literatura del género, tanto en Rusia como en el resto de los países. Y toca, por ejemplo, lo fantástico, el horror, la ciencia ficción. Y esto para mí me escribe en lo weird, que el weird es el término que se acuñó a finales del siglo pasado y a principios de este, en el que se unen los géneros que forman parte de lo extraño o de lo insólito. Entonces, bueno, el cuento que le da título al libro es la historia de una madre joven y divorciada que tiene 2 hijos, un niño y un niño, que son gemelos. El niño empieza a cambiar su comportamiento casi a la par que entra a la pubertad, un poquito antes, hasta convertirse en un ser por completo repulsivo y desagradable. Y los cambios son tanto físicos como internos en él. Se vuelve agresivo, sube muchísimo de peso, descuida por completo su higiene personal y se vuelve hermético. No habla con la madre, en la escuela se comporta de una manera muy negativa, incluso amenaza a sus compañeros y demás. Entonces tiene una serie de comportamientos que detonan como una alarma, pero que a la madre le cuesta ver. Ahí voy a tomar un poco de agua porque se me está secando horrible la garganta. Listo. Y pues su hermana llega a tenerle tanto miedo porque comparten la misma habitación que le pide a la madre poder dormir con ella. Después la madre visita el cuarto porque empieza a quejarse de un dolor muy desagradable que hay en él. Y descubre que en la almohada hay incluso comida compacta y restos de alimentos, sobre todo azucarados, y bolsas de azúcar bajo de la cama del niño. Perdón. Entonces, bueno, esa es como la base de la historia. En cuanto a la narrativa, el narrador inicia en tercera persona y posteriormente la autora introduce fragmentos del diario del niño que nos permiten ver cómo y por qué está sucediendo esta transformación que primero atestiguamos desde afuera mediante el narrador testigo. Y en este diario también se expresa la entidad que ha invadido el cuerpo del niño, que es una comunidad de hormigas que busca sobrevivir en un entorno nuevo y reproducirse en él. Entonces es una historia súper sorprendente y escalofriante que a mí se me hizo súper original y me encantó la forma en la que está narrada. Es impactante, es original, es escalofriante, al igual que el resto de los cuentos de este libro. Y otro de los cuentos, por ejemplo, es Vivo, que se desarrolla en un futuro apocalíptico en el que hubo una guerra entre personas y droides. Entonces solo quedan vivas algunas personas, supuestamente. Ay, perdón.
Y pues nos relata eso, nos relata cómo queda una ciudad después de este enfrentamiento, pero tiene una vuelta de tuerca súper sutil que cambia toda la historia al final. Y también están las reglas, y espero, estos dos puntos que mencionan en especial, porque se enfocan sobre todo en trastornos mentales y sus consecuencias en la vida real de cada personaje. En las reglas, por ejemplo, tenemos a un niño que se niega a pisar las grietas del pavimento, o que se despierta en la madrugada para acomodar un centímetro más a la izquierda o a la derecha cualquier objeto. Y, ay, perdón. Y esto es para no ser castigado por una presencia omnipresente que solo existe aparte para él. Y en Espero tenemos a una mujer que crea un vínculo sentimental con un alimento en estado putrefacto, al grado de que se aísla por completo de su vida rutinaria y deja su trabajo. Y aunque este libro de Starobinets está catalogado como horror, para mí las historias se inscriben más en lo meramente extraño o escalofriante. Pero también se los recomiendo muchísimo. Y ya, llegamos a Mariana Enríquez en nuestra parte de noche. Esta novela se publicó en 2019 y es la obra con la que la autora ganó el premio Herralde de novela. Y Mariana Enríquez ha ganado cada vez más y más reconocimiento en el ámbito literario. Ha publicado 2 libros de cuento en anagrama. El primero fue Los peligros de fumar en la cama, en 2009, y el segundo es Las cosas que perdimos en el fuego, en 2016. Les recomiendo ambos, pero en especial Las cosas que perdimos en el fuego, porque ahí publicó un cuento que se llama La casa de Adela. Y La casa de Adela es precisamente la semilla de nuestra parte de noche, es la historia de la que surgió la novela. Y también encontré una similitud temática con 2 cuentos específicamente de Lovecraft. El primero es El ser del umbral, que habla sobre la transmigración de la conciencia o del alma a otro cuerpo, y El diario de Alonso Taiper, donde se describe una misteriosa garra negra sumamente similar a la del protagonista de María Enríquez. Y El ser del umbral, que les comentaba que habla de la transmigración de la conciencia, es en esencia la trama de la novela de Enríquez, porque la trama de la novela es la búsqueda de la inmortalidad mediante la transmigración de la conciencia a otro cuerpo, y a un cuerpo mucho más joven, a un cuerpo de niño. Bueno, su narrativa también hablaba muchísimo de Stephen King, sobre todo de It o de eso, en cuanto a la casa abandonada que se transforma y el grupo de niños atraídos por esto, y de Emily Bronte. De hecho, ella misma mencionó que se inspiró mucho en hombres por las cosas para escribir este tipo de nuevo gótico, o de gótico sureño, como lo ha llamado ella. Por eso les comentaba al inicio que era muy importante cumplirse por las cosas. Y su protagonista, que se llama Juan, sería como un tipo de copia en rubio del oscuro Hedwig, por ejemplo. La novela se inscribe en el terror completamente, en el horror también, en lo fantástico, incluso en el gore y en lo sobrenatural. Entonces, para mí también está completamente inscrita en el libro. Incluyó, por ejemplo, Leyendas de su cultura. Es una obra con muchísimo folclore, donde encontramos rituales, magia, portales, pero también sentimientos y emociones sumamente humanos en personajes que están muy bien construidos. Y a pesar de estar de diversos géneros, pero la obra resulta súper verosímil a lo largo de sus casi 1000 páginas. Y eso también es importante de mencionar, porque Mariana Enríquez es de un aliento larguísimo cuando se dedica a escribir así de largo aliento. Y los cuentos también son muy extensos, generalmente tienen entre 15 y 20 páginas, hasta 30, digamos. Y esta novela, pues, tiene, me parece que 700 en papel, y en ebook tiene 1000, yo lo leí en ebook. Entonces hay que darle tiempo a Mariana para leerla. Y en la novela no se motiva por diversos puntos de
Argentina, rurales y citadinos, que por Londres, sus mansiones y sus barrios bajos. Está repleta de referencias literarias, musicales, arquitectónicas, artísticas en general. Incluso hace un compendio de poetas menores de cierta edad que se suicidaron. Se nota su audacia al escribir y no tiene ataduras ni se limita, habla de lo que quiere y como quiere. Y bien decía Bernardo Esquinca, del Club de Lectura de Casa Tomada, que hace un mes analizó precisamente esta novela, y él mencionaba que su narrativa es valiente y libre, que tiene un proyecto literario muy auténtico, que no se enmarca en lo que busca el mercado editorial, y que su tema es la oscuridad, así tal cual, que se mete en ambos sin miedo a ensuciarse, y eso me pareció súper acertado, es como lo que hace Mariana Enríquez. Y bueno, a modo de conclusión, estas autoras son maestras en sus géneros porque han sido escritoras libres y leales a sí mismas, a su obra, a sus obsesiones, a sus gustos y a sus búsquedas. Y no escriben para vender, no escriben ni han escrito para vender, sino que han tenido una muy buena recepción y un buen recogimiento entre los lectores e investigadores gracias a sus grandes dotes como narradoras y por su valentía, porque se han atrevido a indagar en sus mundos internos tan escabrosos y cautivadores para mostrarnos oscuridades en las que nos reconocemos y nos sentimos acogidos. Y por eso me parece súper importante leerlas y conocer lo que han hecho. Y esa sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, Olga, te agradecemos. Tocaste temas muy interesantes. Con gusto veo que varias de esas autoras ya las hemos leído en el Círculo Lovecraftiano y Horror, en nuestras sesiones de lectura. Y sin duda creo que vamos a agregar varias de ellas al listado de lecturas por leer. Que pues bueno, siempre es muy emocionante descubrir, redescubrir o explorar nuevos caminos en la literatura y pues sí es muy notorio en estos tiempos cómo la mano femenina tiene tanta presencia en lo fantástico, en el horror, que es impresionante. O sea, como dijiste, Mariana Enríquez pues es un referente bárbaro que yo creo que desde el día que descubrimos, precisamente leímos un relato de ella como parte del Círculo, uno de los Lovecraftianos de su segundo libro de cuentos. Y un bárbaro, o sea, desde ahí todo el mundo nos quedamos prendados de su obra. Pues te agradecemos mucho. Quería preguntar antes de terminar la sesión del día de hoy, Lola, para los interesados en leer tu obra, ¿dónde podrían hacerlo? Pues tu citala de Óbitos está como libro digital en Storytel y la plataforma de libros digitales. Pueden escuchar una muestra o crear una cuenta gratis por 15 días. Y el Vals de los Monstruos ya se agotó hace casi un año, pero pues está en planes de reedición. Me parece que todavía se puede descargar en la página de Tierra Adentro de forma digital y pues ya esos serían los dos que están disponibles. Así es. Sí, de hecho, afortunadamente alcancé una copia del Vals de los Monstruos. Me acuerdo que hice un show para poder conseguirla desde Monterrey, pero sí la conseguí. Y para que sí se haga lo de la reedición, porque sí hemos visto que hay mucha gente que ha preguntado dónde pueden leerte. También lo que está padre, por ejemplo, en el Ritmo 36 y el 35 creo que están disponibles en línea, ¿no? Sí. Ajá. Y el otro libro que editaron tú y Lupián el año pasado, la antología de cuento fantástico, ¿ese dónde se puede comprar? El Gabinete de Historias Extraordinarias está disponible en Gandhi y en el sótano. Me parece que en Gandhi tiene descuento. Y creo que también en el Péndulo, no estoy segura. Pero ese sí se puede conseguir en librerías. Así es. Ay, otra vez. Oye, es un fantasma que me está aquí. Un fantasma, un gatito que anda por ahí traveseando. Lo padre es de que tu perrita no se ha inmutado. O sea, ella disfrutó de la charla y como quiera sigue ahí muy tranquilita ahí. Muy bien. Bueno. Sí, qué padre. Ok, por otro lado, ya para terminar, ¿dónde te encontramos en redes?
si queremos seguir por ahí tu trabajo, tus cuentos. Ajá. En Facebook publico todo lo que escribo y sale en revistas digitales o en papel, y estoy tal cual como Lola Ancira. En Twitter también estoy, creo que estoy @Lola_Tocitada. Uh-huh. En Instagram también publico subo fotos de textos que me publican así. Ahí estoy como Lola_Lien y ya. Excelente. Bueno, pues te agradecemos mucho. Qué gran placer poder tenerte en esta magna celebración del 120 aniversario de Lovecraft. Y pues bueno, esperamos que no sea la última vez. Ojalá que cuando pase todo este asunto de tener que estar encerrados en casa, nos puedas visitar acá en Monterrey, en la ciudad de las montañas, no de la locura. Bueno, a veces de Carlos se pone loco, pero esperemos que un día nos puedas dar una charla en vivo por acá también. Claro que sí, con muchísimo gusto, y gracias de nuevo por la invitación para hablar de estas cosas raras que nos encantan. Excelente. Pues muchas gracias, Lola. Al resto de ustedes, los esperamos a las 8 de la noche con Aura Brackett, que nos va a dar una interesante charla relativa a cine. Se llama Horror Cósmico y Adaptaciones al Cine. Continuamos con la ciudad de las montañas de la locura. No se despeguen, en un ratito regresamos.